Hola, vamos a comenzar el estudio de otra lección del curso bíblico La Fe de Jesús. Ya estamos cerca al final de este curso. El, el número de esta lección es la lección número 17, que habla acerca del bautismo, el bautismo cristiano. Lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla acerca de este ritual? De paso, la palabra bautizar es una palabra que proviene del griego, no es una palabra que proviene del español. Esta palabra significa básicamente sumergir. Es lo que significa sumergir en el agua cuando tú sumerges algo, bautizar. Puede ser también bautizar en el fuego, o sea, meter algo bien debajo de, de alguna otra sustancia. Eso es lo que significa la palabra bautismo. ¿Quién mandó bautizar? San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién fue el que mandó bautizar? Jesús. Es la respuesta para esta primera pregunta. Y es así. Él dio el cometido a sus discípulos que vayan y prediquen, y que no solamente prediquen, que no solamente enseñen a la gente, sino que también los bauticen. El bautismo es como un compromiso muy íntimo, y aparece aquí en este versículo, que se da entre aquella persona que acepta a Cristo Jesús como Salvador y el Señor mismo, el bautismo. Muy bien, y es así, los discípulos salieron a predicar la palabra de Dios con mucho fervor en todas partes y enseñaron a mucha gente y los bautizaron, los llevaron a las aguas bautismales. Vamos a seguir con nuestra lección. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? San Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16. Dice ahí la escritura: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Mira lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Tú podrías básicamente sustituir la palabra bautizar, bautizado, con sumergir, sumergido. Porque ese es el significado original de esta palabra. Si tú haces esa sustitución y lees este pasaje, te vas a dar cuenta bien clarito que la forma correcta de bautizar es por inmersión, cuando una persona es sumergida en el agua. Esa es la forma correcta de bautizar, el bautismo por inmersión. Si tú has sido bautizado de otra forma, hay otras formas de bautismo. Bueno, esa fue probablemente, si fue por aspersión, esa fue probablemente una buena intención que tuvieron tus padres. Ellos querían lo mejor para ti e hicieron esto. Pero ¿cuán útil es esto para tu salvación? ¿Qué significado realmente eso tuvo para tu vida? No mucha, ¿verdad? Ni te acuerdas tú personalmente del momento que eso sucedió. Si tú quisieras tomar en un momento de tu vida este paso, habiendo aceptado a Cristo Jesús, el ser bautizado por inmersión, eso tendría un significado sumamente especial para ti, porque es el bautismo que ordena la palabra de Dios, es el bautismo tal y cual la Biblia enseña, el bautismo por inmersión. Así Cristo Jesús descendió a las aguas bautismales y después subió de las aguas bautismales luego de haber sido sumergido, de haber sido bautizado. Esa es la forma correcta de bautizar. Es indispensable el bautismo para salvarse. San Marcos capítulo 16, versículo 16, donde dice la palabra de Dios: El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Es necesario el bautismo para salvarse? Mira, si tú estás estudiando la palabra de Dios, si tú estás comprendiendo la palabra del Señor, todo lo que tú vas comprendiendo, todo lo que tú vas entendiendo, de eso tú te vuelves responsable a la vista de los ojos de Dios.
¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces, si tú estudiando la palabra de Dios entiendes el tema del bautismo y tú ves de que es el paso que un cristiano tiene que tomar. Ahora, entendiendo esto, tú antes no lo entendías, Dios no te lo tomaba como algo de lo cual Él te pide responsabilidad. Pero si tú ahora lo entiendes, si tú ahora lo comprendes, entonces es lo mejor para ti que tú puedas bautizarte. Es ese el énfasis de este versículo de la palabra del Señor. Es ese el énfasis. Si tú resistes el bautismo después de haber entendido cómo es este asunto, bueno, ahí estamos hablando de un problema. Estás rehusando seguir la palabra de Dios. Es en este sentido que el bautismo es algo tan importante para el cristiano. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Siguiente pregunta. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dice: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? La respuesta es: recibimos el perdón de Dios, es lo que el apóstol San Pedro dice, y el don del Espíritu Santo. No es que el bautismo en sí es lo que te va a limpiar del pecado. Lo que te va a limpiar el pecado es que tú confieses tus pecados a Dios. Cuando tú confiesas tus pecados, Él te los perdona. Pero el bautismo es un símbolo de que tus pecados han sido perdonados. El agua no tiene un valor sacramental. El agua es sencillamente un símbolo de algo que Dios ya hizo por ti. Tú vas y te bautizas porque estás diciendo: yo ya he pasado, mi vida de pecado está sepultada. Ahora yo quiero nacer a una vida nueva, es lo que está diciendo. Y el bautismo también, así como la palomita baja, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús luego del bautismo, eso mismo sucede con el creyente que de corazón sincero participa de esta ceremonia. El Espíritu Santo va a descender sobre ti con más poder. Antes ya lo hizo. Si no fuera por el Espíritu, tú no hubieras aceptado la palabra de Dios en primer lugar. Pero después de tu bautismo, el Espíritu Santo viene con más poder todavía para que tú puedas seguir sirviendo a Dios durante toda tu vida. Esas son las tremendas bendiciones del bautismo. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Mire este texto de la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos 41, 42 y 47. Dice allí la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Los bautizados, a medida que tú vas siendo bautizado, te unes a la iglesia de Dios. Hay dos iglesias de Dios: la iglesia militante, la iglesia triunfante, la iglesia visible, la iglesia invisible. Al momento que tú te bautizas, tú pasas a formar parte de una iglesia, pero espiritualmente también pasas a formar parte de la gran iglesia, el gran grupo de personas que a lo largo de toda la historia han unido sus vidas a Cristo Jesús, con Cristo Jesús, por medio del santo bautismo. Eso es lo que pasa cuando una persona se bautiza. Tú eres unido a la iglesia de Dios. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Romanos capítulo 6, versículo 4. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti después de que tú te bautices? Una nueva vida. Es la experiencia gloriosa que uno puede empezar a experimentar una vez que uno ha sido bautizado de todo corazón. Es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo que es tan linda, tan bonita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, creer en el Señor Jesucristo. Esto lo dice Hechos capítulo 8, versículo 37. En segundo lugar, abandonar el pecado. El bautismo no es una señal de que Dios te ha aceptado, como te está aceptando en ese momento como su hijo. No, Dios ya te aceptó como hijo antes. Si tú ya le has confesado tus pecados, si tú ya le has entregado tu vida a Dios, Él lo acepta. El bautismo es una ceremonia en la cual se confirma esto. Es un momento en el cual tú das
Siempre el bautismo es público, nunca en lo posible el bautismo es algo privado. El bautismo es una ceremonia pública porque tú le quieres decir al mundo de que ahora Cristo Jesús es tu Señor, Cristo Jesús es tu Dios y Salvador. Tú ahora le aceptas y quieres entrar en la iglesia públicamente manifestando tu amor por Él. Esa es la belleza del bautismo cristiano. Y finalmente pedir el santo bautismo. ¿Sabes? El bautismo es una obra espiritual, es algo que nosotros no entendemos, es algo que viene por medio del Espíritu Santo. Si tú por medio de estos estudios, por medio de lo que estamos aprendiendo la palabra de Dios, empiezas a llegar al convencimiento de que, siendo que ya tú conoces lo principal, lo fundamental, lo básico de la doctrina bíblica, si tú quisieras dar ahora ese otro paso de bautizarte, sería algo muy bonito, sería algo muy bello que tú podrías hacer. Si el Espíritu Santo te está impulsando hacia esto, responder prestamente al llamado de Dios. Los apóstoles un día dijeron, ¿qué es lo que te impide para ser bautizado? Levántate y bautízate, dijo un discípulo a otro, y bautízate en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de tus pecados. Mi resolución: creo en el santo bautismo por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. A medida que tú vayas entendiendo estas cosas, a medida que tú vas comprendiendo esto, si tú en este momento estás sintiendo en tu corazón que ya conoces un poquito de Cristo Jesús, uno no se bautiza una vez que uno ya termina de conocer toda la palabra de Dios. Uno se bautiza para seguir conociendo la palabra de Dios. Uno no se bautiza para empezar a amar a Dios. Uno se bautiza porque ya ama a Dios. Si el Espíritu Santo te está guiando, firma ahí abajo. Si quisieras en algún momento de tu vida ser bautizado por inmersión, firma esta lección. Toma esa decisión y que Dios te bendiga.